Queridos hermanos, hemos comenzado esta semana, si no me equivoco, no sé si fue la anterior, esta semana, hemos comenzado a leer la carta a los Romanos, que es una de las cartas principales que tiene San Pablo, donde desarrolla su principal pensamiento, ¿no? Y en estos 3 primeros capítulos, pues hemos visto precisamente cuál es esta idea, y hoy nos lo dice como de manera muy clara, ¿no? Todos son justificados gratuitamente por la gracia de Cristo en virtud de la redención llevada a cabo por medio de Él. Es decir, que nosotros estamos salvados pues por pura fe en Jesucristo. Que la obra de la salvación es del Señor, que no es nuestra. Claro, alguno me puede decir, padre, eso es protestante, eso es de nuestros hermanos protestantes, se está haciendo usted protestante, no que me quedo sin trabajo. Bueno, a lo mejor también me dan trabajo en la otra iglesia, no lo sé, a lo mejor pagan mejor. Es una broma. Eso es lo interesante. Claro, Lutero se basa precisamente en la carta a los Romanos y en San Pablo y en San Agustín para decir, ¿no?, lo que dice él y lo que sostienen nuestros hermanos protestantes, ¿no?, que efectivamente es esto. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros en esto no tenemos ningún problema en afirmar esto, es decir, nosotros no dudamos de que la salvación venga de Jesucristo. Eso lo tenemos como muy claro. Lo que pasa es que luego hay otra serie de cosas que sabemos conjugar, que sabemos explicar, ¿no? Pero la salvación no puede venir de nadie más que de Jesucristo. Antes de que viniese Jesús no había otra posibilidad que pecar. No se podía sino pecar. Es decir, el ser humano no podía ser bueno. Y hoy en día podemos ser buenos solamente por la gracia de Dios, que esto es muy interesante tenerlo claro. ¿Puede el ser humano ser bueno? Sí, pero solo por la gracia de Dios, solo porque el Señor nos ha salvado. Y esto es lo que está diciendo San Pablo. Claro, hay que entender el contexto siempre de lo que se dice, de lo que se lee, de lo que se habla. Cuando leemos la Biblia, la lectura que tenemos que tener es canónica, es la palabra, ¿no? ¿Qué significa canónica? Canónica viene de la palabra canon, y canon es el conjunto de los libros que fueron aprobados para formar parte de la Iglesia. De alguna manera el canon de la Iglesia se formó de una manera como muy natural, como muy orgánica, muy espontánea. No fue un concilio el que dijo, estos son los libros y estos no. Lo dijo el Concilio de Trento en el año 1500, pero el canon se formó en el año 400 y pico de una manera orgánica. Poco a poco hubo algunos libros que entraron a formar parte del canon de la Biblia y otros que no formaron parte del canon. Y de esa manera orgánica se compuso la Biblia con los 72, si no me equivoco, libros o 73 que lo forman. ¿70 ahí? 72, gracias. Que lo forman. Entonces, ¿qué significa una lectura canónica? Pues una lectura canónica quiere decir que hay que tener en cuenta todo el canon de la Biblia. Que cuando leemos la Biblia tenemos que tener en cuenta todo el canon. ¿Por qué? Pues porque es normal. Si yo estoy hablando de una cosa y no lo pongo en el contexto, pues no me entero de qué estoy hablando. Si yo ahora mismo le digo que esta mañana con mi profesora de inglés estaba hablando de las rodillas de las abejas, pues me dirán ustedes, de las rodillas de las abejas, pero Padre Jesús, ¿qué clase de anatomía usted estudia en las clases de inglés? No, es que en americano, cuando tú dices you are the business, es que tú eres, como decimos en España, la leche, ¿no? Pues se dice así en americano. Claro, pues hay que ponerse en contexto. Si no nos ponemos en contexto, las expresiones no se entienden. Pues lo mismo pasa con la Biblia. Hay que ponerla en contexto. ¿Y cuál es el contexto de la carta a los romanos? Pues que San Pablo estaba escribiendo a la comunidad cristiana que estaba muy influenciada por las doctrinas judaizantes que venían a decir que el ser humano se justificaba por la ley. Es decir, que cumpliendo una serie de cosas, yo me salvaba, ¿no? Cumplo y miento, cumplimiento, ¿no? Y no es así. Pero los judíos se creían que era así. Por eso Jesús, como vemos hoy en el Evangelio,
se pelea con los judíos. O más bien dicho, los judíos son tan duros de cabeza que no quieren escuchar. Y es muy interesante porque siempre que habla con los fariseos, ¿no? Siempre hay expresiones de le preguntaron para ponerle a prueba, dice hoy, le comenzaron a acosar con muchas preguntas, a tenderle trampas para ver si podían acusarlo. Es decir, que no iban a Jesús para encontrar la verdad, iban a Jesús para buscar lo que a ellos les interesaba. Y eso le puede pasar cuando uno va a la Biblia, puede ir buscando lo que le interesa y te lo puedes encontrar. En la Biblia te puedes encontrar todo tipo de burradas, con perdón. ¿Fuera de contexto? Pues sí, claro, te puedes encontrar de todo. Anda que no hay asesinatos, anda que no hay robos, anda que no hay de todo, de todo. Jacob le roba la primogenitura a Esaú por un plato de lentejas. Tenía que tener hambre el chaval. Sí, hay de todo en la Biblia, pero hay que ponerlo en el contexto. San Pablo está hablando a los judíos, a los cristianos, perdón, que están siendo tentados por las doctrinas judaizantes. Si uno lee la Biblia canónicamente, claro que la fe en Jesucristo es la que nos salva, pero leemos la carta a los santiagos que dice la fe sin obras está muerta. Claro, ¿qué es lo que pasó? Que Lutero no le interesaba, como a los fariseos de hoy, no le interesaba. Él iba buscando lo que él quería encontrar. ¿Y qué es lo que hizo? Pues que dijo, la carta de Santiago no forma parte de la Biblia, ¿verdad? Buena manera de resolver el asunto. O sea, en vez de encontrar la verdad en la Biblia, busco yo cuál es mi verdad y adapto las cosas, ¿no? Y él quitó la carta de Santiago porque la carta de Santiago venía demasiado claro lo que Jesús nos dijo y lo que la doctrina católica hoy en día también sostiene, igual que otra serie de cosas que no tenemos ningún problema de profesar, como por ejemplo los sacramentos o la mediación de los santos, otra serie de cosas que nuestros hermanos no entienden porque no leen canónicamente la Biblia. Pero cualquiera que la lea canónicamente, pues al final acaba entendiéndolo. Estoy estos días escuchando, que les recomiendo si no lo conocen, Bishop Barron tiene una serie de, bueno, tiene muchos podcasts, pero ahora está haciendo uno sobre John Henry Newman y habla precisamente de la conversión de este gran hombre, un anglicano que nació anglicano y durante la mitad de su vida fue anglicano y a mitad de su vida, justo a mitad de su vida, se acabó convirtiendo por el peso evidente de las afirmaciones de la Iglesia Católica. Claro, al pobre le costó el sufrimiento de toda su vida, porque los anglicanos le rechazaron y los católicos no le miramos con buen ojo, porque dijimos, no sabemos si se ha convertido de verdad o está aquí de espía. Bueno, eso le pasa a los pobres santos, ¿no? Que lo sufren mucho, ¿no? Bueno, pues una lectura canónica de la Biblia, donde efectivamente tenemos una conciencia clara de que Jesús es el que nos salva. Ahora bien, precisamente porque nos salva, precisamente porque la salvación la podemos alcanzar aquí y ahora, nosotros esa fe debemos de actuarla y debemos de ponerla por obra, ¿no? Si yo le digo a alguien que le quiero mucho, si le digo a mi mujer que la quiero mucho, pero nunca la veo, nunca la llevo flores, nunca tengo ningún detalle con ella, pues me quieres mucho, pero demuéstramelo un poquito. Que mejor no me lo digas y demuéstramelo alguna vez. Alguna mujer está dando el codazo al marido. Claro, porque no queremos palabras, lo que queremos son hechos. Pues Jesús le pasa lo mismo, que tonto no es tampoco. O sea, de nada le sirve que digamos que creemos en Él y que Jesús me ha salvado si luego no intentamos con todo nuestro buen corazón vivir santamente. ¿Que luego somos un desastre? Bueno, pues el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero Jesús conoce el corazón. Por eso no soportaba a los fariseos, porque no tenían buen corazón, porque eran puros fariseos, lo que entendemos hoy en día con la palabra fariseo, es decir, una persona que en el fondo no quiere llegar a la verdad, sino que quiere justificarse. Y se justifica pues, por medio de toda la ley, los 600 y pico mandamientos que cumplían. Y me parece que esto es muy interesante para leer la Biblia y para leer cualquier doctrina de cualquier santo. ¿Qué le pasó a Lutero también? Pues que leyó a San Agustín, él era agustino,
¿Y qué pasa con San Agustín? Pues que San Agustín, una de las peleas que tuvo gordas fue con un señor llamado Pelagio. Pelagio era un monje, muy monje, que creía que solamente por sus fuerzas él era capaz de ser bueno, ¿no? O sea, un poco ya la doctrina, un poco la doctrina de creer que uno por las propias obras puede salvarse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno quiere atacar algo, se pone a veces un poco en el punto contrario. Y San Agustín, cuando ataca a Pelagio, se pone un poco en el punto contrario. Y entonces Lutero lee a San Agustín y solamente ve pues, esa parte un poco extrema de San Agustín. Por eso, hermanos, qué suerte que esté la Iglesia Católica y que esté el magisterio de la Iglesia Católica. Uno de los grandes regalos que nos dejó Juan Pablo II es el catecismo, que si no lo tienen, cómprenselo, porque es un libro de cabecera. O sea, ¿por qué? Pues porque el magisterio de la Iglesia es eso, lo que dice la palabra magisterio, es decir, magister, maestro, nos enseña la Biblia, nos enseña la teología, nos enseña la moral, nos enseña la fe, nos enseña los sacramentos. Y es un justo equilibrio que hay que tener cuando leemos la Biblia, cuando leemos a los santos como San Agustín o cuando leemos cualquier doctrina de la Iglesia. Y es una suerte porque precisamente nos dice dónde está la verdad y dónde no está la verdad. Los que a veces se quejan de que la Iglesia no nos diga cuál es la verdad, cómo son las cosas, qué es lo que tenemos que hacer, qué no podemos hacer, en el fondo no se da cuenta de que la moral de la Iglesia es el camino para ser feliz. Cuando la Iglesia nos está mostrando el camino, no es porque nos quiera reprimir, no es porque nos quiera coartar, no, es porque nos está diciendo, este camino lleva, este otro no lleva, o si te vas por ahí vas a tardar mucho más en llegar. A veces nosotros somos cabezones y queremos hacer lo que queremos. Bueno, pues la Iglesia tampoco nos obliga, y Dios no nos pone una pistola en la cabeza. Somos libres para hacerlo, pero qué suerte cuando la Iglesia nos enseña y nosotros humildemente intentamos con todo nuestro buen corazón vivir las cosas tal y como nos lo enseña la Iglesia. Luego este es el regalo que tenemos, ¿no? Que somos capaces de leer, ¿no? Esta carta a los romanos pues con todo nuestro corazón. Ciertamente damos gracias al Señor que Él nos ha salvado, pero a la vez, aunque no lo dice en la primera lectura de hoy, sabemos que eso se equilibra con las obras. Es decir, no nos vamos aquí diciendo, ahora nos hemos hecho protestantes todos, ya estamos todos salvados porque ya Jesús nos ha salvado y da igual lo que hagamos. No. Llega a casa, quiere a tu marido, quiere a tu mujer, atiende a tus hijos, sé caritativo, que tu fe se aterrice en las obras. Y entonces el Señor, que ve el corazón, aunque luego al final del día reconozcamos que muchas veces lo hemos hecho mal, pero el Señor que ve el corazón dice, este no es un fariseo, este es un hijo mío que quiere vivir, que es débil, que a veces, gracias al Señor, podemos incluso llegar al final del día. Y yo ayer terminé el día y le dije, gracias Señor, qué día más bueno me has concedido. Qué día más bueno, de todo. He tenido estudio, he tenido clase, he jugado un partido de fútbol, me he tomado un café, mi primer café en el Star, no se puede decir la marca. No se puede hacer aquí, bueno, si nos pagan, sí, si pagan en la radio, sí, pero es mi primer café americano. Y terminas el día y cuando todo está hecho para Dios y con Dios, puedes terminar el día y decir, jo, Señor, qué día más grande. Pero los días que terminamos que decimos, Señor, vaya día de lío que te he montado hoy, pues le pedimos perdón y el Señor está con nosotros. Ahora bien, como intentemos engañar al Señor, como intentemos tenderle trampas, como intentemos leer la Biblia o leer cualquier cosa porque andamos buscando nuestra intención, voy a terminar con una anécdota. Yo acababa de ordenarme de sacerdote, estaba confesando mi primera parroquia allí en Madrid y se me acercó, me lo puedo decir porque ni sé quién es, no le voy a volver a ver en la vida, no le he visto otra vez en mi vida. Se me acercó un señor y me dijo, padre, vengo a confesarme de que yo hace, no me acuerdo, 15, 20 años me hice la vasectomía y vengo a confesarme porque, bueno, pues en aquel entonces fui a un sacerdote y le pregunté y me dijo que podía hacerme la vasectomía y me la hice y desde entonces, claro, no he tenido ya hijos. Y ya le dije yo, bueno, ¿y por qué ha venido usted a confesarse? Si el sacerdote ya le dijo que, yo aquí haciendo de abogado del diablo, si ya le dijo el sacerdote que estaba bien.
Y me dijo, muy interesante, ya padre, pero es que yo fui a preguntarle al sacerdote que sabía que me iba a decir que eso estaba bien, pero yo sabía que no estaba bien. Hermanos, la conciencia funciona, ¿eh? Puede tardar 10, 15 o 20 años. Y si no te espera San Pedro en la puerta y te despierta la conciencia. Pero la conciencia funciona. Y cuando vamos buscando nuestro interés, ya sea en la Biblia, ya sea en un escrito, ya sea en un sacerdote que nos atreve a decir las cosas tal y como son, porque no es apetecible a veces decir las cosas tal y como son, pero tenemos que decirlo los sacerdotes, pues efectivamente, o sea, al final la conciencia funciona. Por eso seamos leales delante del Señor. Démosle gracias por la justificación, por la salvación que el Señor nos ha concedido y pongamos nuestra fe en las obras. Que así sea. Amén.